Eduardo, qué placer Adrián, tenerte. un gusto. Es un gusto tenerte. Todo el tiempo, todos los días tenemos desafíos nuevos y justamente por el gran volumen de venta, porque creo que son los números unos a nivel mundial, recibimos diferentes tecnologías y diferentes casos de Western Digital y a nosotros nos es un desafío realmente poder dar soporte y ayuda a nuestros clientes. No solo la parte empresarial, sino la parte también de cliente final. Y mucha gente nos pregunta, hoy hay un ecosistema de discos, ¿y qué discos recomiendan para qué cosa? ¿Cuándo se usa un Purple? ¿Cuándo se usa un Gold? ¿Nos puedes explicar? Porque la Claro, gente desde se luego. marea mucho. No, claro que sí. Mira, básicamente Western Digital se ha vuelto un especialista en soluciones dependiendo de cada necesidad. Sí, Entonces, tenemos discos para cada uso diario de la gente. sí, La gente que quiere tener videovigilancia segura, X cantidad de cámaras vigilando sus bienes, sí. lo recomendable es que utilice un disco Purple, disco Sí. morado, en el cual tiene todas las capacidades de estar escribiendo 24/7, 365 días del año. Sí. Hay algunos grabadores que ya vienen con implementación de inteligencia artificial. Ah, wow. Entonces, tenemos otra versión de disco Purple que es Purple Pro. Purple Pro está ya preparado para soportar toda la parte de inteligencia artificial en la cual apoya al NVR, Sí. el cual puede seguir escribiendo y grabando lo que está filmando las cámaras, Sí. pero al mismo tiempo le permite que el grabador se apoye en el disco para estar grabando toda la parte de inteligencia simultáneamente. Ah, wow. Entonces, ahí tenemos discos pequeñitos desde 1 tera hasta 24 teras. De 1 a 24. Ahí entraste justo en un tema, Eduardo, que nos pasa mucho. Nosotros vamos a muchas conferencias de fotógrafos y ayudamos a asistir a los fotógrafos en lo que es la prevención de la recuperación, para que no lleguen a nosotros, no nos lleguen a tocar el timbre. Y nos encontramos con algunos fotógrafos que nos han dicho, mira, yo uso un disco Purple en mi compu. Yo digo, no, ese es para DVR. ¿Cuál es la explicación? ¿O podrían usarlo igual? ¿Por qué no tendrían que usar uno? ¿Y por qué tienen que usar uno y el otro? ¿Y por qué es mejor uno y otro? Ok, así como ahorita te mencionaba, un disco Sí. Purple está hecho para grabar 24/7, Sí. no para estar leyendo 24/7. Sí, ¿Ok? Entonces el cabezal del disco está preparado para estar grabando constantemente. sí, Si tú quieres usar un disco para cómputo, para grabar, leer, lo recomendable es que utilices un disco Blue. claro. ¿Ok? Ahora, para grandes servidores, grandes centros de datos, utiliza un Gold o un Sí. UltraStar, Perfecto. cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre el Gold y el Ultra Star? Ok, Gold es un disco preparado principalmente para versiones solamente SATA, Sí, interfaz SATA. UltraStar tenemos unas versiones SATA y tenemos versiones SAS. ok. Entonces, dependiendo del uso Sí. y la cantidad de almacenamiento que tú Pero requieras. es para data center, específicamente Data está center. pensado para data center. Ambos los dos. están hechos para data center. Perfecto. Ahora, tenemos para soluciones más pequeñas, para Sí. NAS, Sí, tenemos la familia Red. sí. Entonces, ahí tenemos Red Pro y Red Plus. Y ahí me mataste, ¿cuál es la diferencia? Ok, Red Plus es igual, más o menos lo mismo que tenemos en Purple. Red Sí. Plus es un disco de 5400 revoluciones por segundo. Sí, Tiene cierta cantidad de caché Sí. para una cierta cantidad de usuarios concurrentes. sí. Si tú quieres usuarios concurrentes ilimitados, de A Pro, en el cual el caché Ah, es wow. mucho más grande Sí. y puede soportar mucho más llamadas, entradas y salidas. Y ahí te hago una pregunta ahí, para agarrarte. A ver, y entonces si yo tengo un server, ¿cuál es la diferencia si yo le pongo un Western Digital Purple Pro o le pongo un Gold? Purple Pro solo para estar escribe. Gold escribe y lee. Ah, bien ahí, bien ahí, bien Ahora, ahí. el rendimiento de un disco para Enterprise está hecho Sí. para trabajar 24/7 con grandes cargas de escritura y lectura. Ahora te voy a hacer una comprometedora. Venga. Tú viste que antes tenías solamente un traductor, ahora empezaron a crear traductores de segundo nivel. El traductor que te reacomoda en el momento para optimizar el espacio. Correcto. ¿Me sigues? Sí. Y entonces vemos que, por ejemplo, los Western Digital Gold no usan traductor de segundo nivel. El Western Digital Purple utiliza el Pro traductor de segundo nivel. El Pro sí. Ah, ok, El o sea Pro sí. que la única línea que no utilizaría el traductor de segundo nivel para la optimización del espacio es el Gold. Es el Gold. Por Porque el tiene momento. que tener alto rendimiento. Y es por el momento. Ah, ok. ¿Puedes explicar lo que a mí generalmente es un gran desafío
explicarle desde que apareció, porque ahora cuando nosotros recuperamos la data, uno de los problemas justamente que no podemos recuperar la información borrada es por el traductor de segundo nivel, porque el traductor de segundo nivel es el que nos mata para la recuperación de datos cuando eliminan la información. Coméntanos un poquito a qué se dedica eso. En la parte de Enterprise nosotros tenemos varios tipos de discos. Sí. Tú puedes decir, yo quiero un disco de 24 teras. Sí. Y lo pides estándar. Entonces, cuando tú borras información, lo primero que haces es un borrado lógico. Y hasta que ocupas el sector, lo sobreescribes y adiós, ya no puedes recuperar. Pero tenemos discos con borrado físico al instante que tú borras. Y tenemos discos con encriptación al mismo momento. Entonces, dependiendo del disco que tú tengas, utiliza una tecnología o la otra. Perfecto, pero por ejemplo, hablemos de un Western Digital Blue. Está muy básico. Muy básico, que es para la secretaria, para una computadora de oficina. Correcto. Ese disco tiene traductor de segundo nivel. Y cuando borra, como que ahora ya tiene una comunicación entre la computadora que le está diciendo, mira, yo ya borré esas pistas, ya las podés acomodar, las podés hacer más anchas y podés prepararlas para lectura. ¿Por eso ahorras el espacio o cómo es el tema? No, acuérdate que hemos venido trabajando para maximizar el espacio. El sector tiene un cierto ancho. Sí, tal cual. Y no ocupamos todo el ancho. Antiguamente escribíamos en el medio del sector y las orillas quedaban desocupadas. Exacto. Hoy no. Esa tecnología nos ha permitido escribir en la orilla y estamos recuperando un pedazo del sector. Más la recuperación del sector que queda adjunto, podemos escribir ahora en medio. Por eso es que estamos buscando comprimir para que quepa más información. Que se dice ahora, y que lo fantástico, que antes vos tenías las pistas y sectores fijos. Ahora las pistas y sectores se van rearmando continuamente. Correcto. Y eso es lo que nos hace a nosotros un gran desafío a la hora de que la persona cuando borra accidentalmente o pierde la data, tenemos que entrar al firmware del disco, el módulo 190, que es el del traductor, intentar regenerarlo a una versión anterior de cómo estaban anteriormente las pistas y sectores, porque si no tienes las pistas y sectores, no puedes entrarle y el controlador te muestra todo cero. Ahora, no todos los discos estamos ocupando esa tecnología, estamos yendo hacia allá, pero no en todos estamos ahí. Lo máximo, yo les voy a mostrar aquí cómo estamos trabajando en el laboratorio, estamos haciendo prueba con discos de helio. Tenemos una cámara para intentar igualar las presiones. Coméntale a la gente de a pie qué son los discos. Vamos a los básicos. Porque los básicos, el mito es, ¿están encerrados al vacío un disco o no? Los normales. El disco normal no lleva helio en su interior. Exacto. ¿Por qué? Porque no es un disco que está trabajando 24 horas al día. No genera casi calor. ¿Por qué tuvimos que hacer una versión de discos con helio? Buscar refrigerarlos al momento que trabajan. Pues tú tienes una cierta cantidad de platos y cabezas y su motor constantemente escribiendo, la cantidad de calor que genera hacía que pudieras perder información. ¿Okay? Cuando tú encapsulas el disco y lo cierras con helio, está en un sistema refrigerado trabajando constantemente. Pero ahí viene una pregunta que es por el millón y a mí se me hace puff la cabeza. Cuando tú trabajas con un disco normal, hablemos de un Western Digital Blue de 1 tera, de 2 teras o X o un externo, tú sabes que tiene agujeritos, por esos agujeritos tenés unos pequeños filtros EPA y entonces tienes una cosa que es mágica, que es la compensación de presión. O sea, yo lo puedo trabajar a esta altura o a X altura y cuando quisieron empezar a cerrarlo, tuvieron el gran problema de la presión y como tú sabes, la cabeza de lectura está más o menos 10 nanómetros de altura. ¿Cómo regulas esa altura cuando tienes un disco cerrado con helio y yo lo trabajo a nivel del mar o lo trabajo a no sé cuántos metros de altura? Yo digo, ¿cómo hicieron? Esa parte sí desconozco, honestamente. Sí, me tienes que pasar el dato. Ahí sí desconozco, no puedo decirte porque no lo sé. Porque el gran desafío que fueron las empresas tecnológicas cuando empezaron era decir, bueno, yo quiero encerrarlo para evitar un montón de cosas, pero el problema que tenían era que una cosa era usarlo a nivel del mar. Trabaja de una manera. Exactamente, que cuando tú lo pones a cierta altura. Correcto. ¿Y a qué se debe que nosotros tengamos que usar cámaras de flujo laminar o cámara, como le llaman, cámara limpia? Limpias. ¿Por qué se tiene que usar ese dispositivo? Cualquier partícula que llega a caer adentro del disco es un contaminante y llega a afectar el funcionamiento del disco. Si tú tomas mi comentario anterior,
tienes el plato y la cabeza a micras de distancia, una partícula de polvo que llegue a caer entre la cabeza y la pista va a rayar la información y adiós la información que tengas en esos sectores. O sea, le dices, no lo abran. No se debe abrir. No los debes abrir. Solo debe ser abierto por gente experta como ustedes que se dedican a la recuperación de datos. Porque mucha gente dice, mira, pero yo lo abrí y no veo ninguna mota de polvo. No. Al momento que lo abres ya se contaminó. Las pequeñas partículas que están en el ambiente afectan inmediatamente esa parte. Están migrando, tienen la parte de SanDisk, ¿se puede hablar de eso? ¿Cómo vienen con la parte de sólidos? Sí. Para saber si puedo... Claro. SanDisk es una empresa que Western Digital compró en el 2017. Sí. Tenemos toda la parte de desarrollo de los SSDs que pueden venir en marca SanDisk o pueden venir en marca WD. Exacto. Y tenemos igual SSDs dependiendo de cada necesidad. Sí. Green es el SSD para el cómputo diario, sí. Blue para los creadores, la gente que ocupa mucho más interacciones con el disco, como AutoCAD, como Adobe, cosas de diseño. Blue para la gente de diseño, justamente que tenemos muchos seguidores que creadores de contenido. Perfecto. Y Black para gamers. Perfecto. El que quiere sacar todo el jugo posible al momento de jugar y una milésima de segundo es perder el juego, ahí está. Ahí tienes que estar con el Black. Correcto. Tenemos mucha gente que nos dice, mira, ¿nos recomendás cambiar a discos? Porque recuperamos datos de servidores también, lo que estamos hablando, discos SAS, discos ya de alta performance, como estabas hablando vos con el UltraStar. Y tienen media reticencia a decir, che, ahora me quiero comprar un server, pero ya no viene con discos SAS. Y el disco SAS, como que la inteligencia es la adaptación al cambio, pero como dicen, ay, wow, no sé. Sí. ¿Cómo viene eso? Nosotros seguimos manteniendo una fuerte base de discos SAS, seguimos manteniéndola, no estamos cambiando nuestro roadmap de productos por el momento. Vamos a continuar, o sea que están tranquilos SAS, ellos, van a continuar con la línea SAS. Por ejemplo, los grandes storage, mi pregunta, yo nunca tuve oportunidad de viajar, pero ustedes seguramente con la experiencia, ¿qué porcentaje hay que sean mecánicos y qué porcentaje hay que sean sólidos? ¿O la mayoría de los grandes storage a nivel mundial siguen siendo mecánicos? La gran mayoría sigue siendo mecánico por dos razones. Sí. Ahorro de energía, ahorro de espacio y costo. Ah, mira. ¿Okay? ¿Pero por qué? Hoy nosotros tenemos discos hasta de 32 teras. Sí. ¿Okay? Ese disco no es lo mismo tener 32 discos de 1 tera que un disco de 32. El consumo de energía no es lo mismo conectar 5 discos que un solo disco. Sí, y el espacio cuesta, refrigerar cuesta. Entonces, toda esa parte te da, el beneficio del disco mecánico es enorme. Ahora, si tú tienes una gran cantidad de usuarios concurrentes, tu solución es hacer una solución híbrida. Colocas el flash para recibir y usarlo como caché. Es lo que recomendamos. En lo que escribes o en lo que desahogas. Porque ahora estás teniendo discos de estado sólido de 4000 megabytes por segundo, o sea, es una memoria RAM directamente. Correcto. Entonces yo le digo, por ejemplo, a los fotógrafos, pon ese disco MB 4.0, 4.2, como para procesar los datos, que nunca vas a conseguir un Black que te procese a esa velocidad. Así es. Y sí, pon para almacenamiento un RED o pon para almacenamiento otro tipo de tecnología que sea literal. Hay mucha gente que nos pregunta si vemos que el disco se va a morir en unos años. El disco no se va a morir por la razón que te expliqué. El espacio, el costo y el menor uso de energía es algo vital para los centros de datos. Hablando de eso, volviendo a los discos de helio, nosotros estamos haciendo muchas pruebas y como le decía, tenemos una cámara donde ponemos una presión con helio, abrimos el disco que aparte viene sellado, viene muy bien sellado, no sabes el esfuerzo que hacemos para abrir esos discos, pero tenemos que equilibrar la presión que tenemos externamente con internamente para que una vez que lo abramos, equilibre exactamente. Y justamente lo que hablaste es un problema del calor y la refrigeración viene siendo un tema de costos muy importante para las empresas. Correcto. Hay algunas empresas que me dicen, che, los discos de helio, ¿puedo refrigerarlos o puedo sumergirlos o puedo ponerlos en ambientes X? Obviamente no con agua, sino viste que vienen líquidos refrigerantes. ¿Qué les respondemos a ellos? Mira, básicamente la parte de refrigeración siempre es recomendable, sobre todo si se genera una gran cantidad de calor. Todos los componentes electrónicos al empezar a sufrir esa tendencia de altura de más calor, empiezas a tener fallas por calentamiento. Entonces lo recomendable es mantener una temperatura
siempre adecuada, donde tengas Pero, una por gran ejemplo, los cantidad discos de helio, reformulo, específico, ¿los puede refrigerar con líquidos especiales o no? Yo diría que no. Esa era le aconsejamos que no, que sigan con la refrigeración tradicional de aire o... Por el momento, al menos, la respuesta es no. La última, y no te molesto más, controladores. Nosotros estamos viendo que los discos de estado sólido, sobre todo, estamos hablando que vienen con Marvel, vienen con X, vienen con Y. ¿Qué está pasando? ¿Está viendo una upgrade? ¿Está viendo algo como que estamos viendo qué? Cada fabricante está tomando el fabricante del controlador que mejor se adecua a su wafer, a su silicio. Sí. Recuerda que solo hay 5 fábricas en el mundo que hacen el silicio para fabricar SSDs. Sí. Hay más de 30 marcas, pero solamente 5 fabricantes. Wow. Nosotros somos uno de esos 5 fabricantes y tenemos nuestro proveedor actual de controladores, el adecuado, donde obtenemos el mejor resultado entre nuestro silicio y su controlador. Para saberle con esta sierra, fabricantes de platos, ¿ustedes fabrican sus propios platos? Sí, claro. No. Fabricantes de platos, de wafer, 5 en el mundo. 5 en Western todo el mundo. Digital es uno de ellos. Ah, wow. Okay. Un placer. Un gusto, igualmente.